Hola amigos, bienvenidos a este programa dominical que va a cambiar de giro. Hemos decidido hacer ahora un domingo internacional en el cual dentro de los mismos 30 minutos, más o menos, a veces un poquito más, vamos a examinar la situación de algún país que en el momento en que estamos haciendo el programa sea de interés para nosotros. Por ejemplo, hoy día va a ser Venezuela. Y este programa va a estar auspiciado por KM Tickets. ¿Qué es KM Tickets? Quizás ustedes se acuerdan porque estuvo con nosotros hace un tiempo atrás, ahora regresa. KM Ticket es un lugar donde usted puede comprar sus pasajes, un outlet, pasajes en avión, nacionales e internacionales, en las mejores condiciones. Es cuestión de cotizar en ouletkmticket.cl. KM Ticket. Cotice ahí, le conviene muchísimo, amigos, y son ellos los que están eh, auspiciando en general este programa. Tengo otros auspiciadores por cierto, pero este es el auspiciador global del programa, KM Ticket, outlet de pasajes aéreos nacionales e internacionales, KM Ticket. Quiero contarles que este programa lo estoy grabando el día sábado a las 2:15 de la tarde, y por lo tanto, aunque aparezca para usted en el domingo, va a estar fuera todo lo que pueda pasar en el resto del sábado y todo lo que pueda pasar el domingo. Pero este no es un programa noticioso y nunca lo ha sido. Nunca he tenido interés en estar, digamos, adelantándome, estando más o menos a la misma, saliendo más o menos al mismo tiempo que los demás medios de comunicación. Es absurdo, no tiene sentido. Si este programa sirve de algo, si a usted le parece que vale algo, es por lo que yo examino, comento, englobo, contextualizo, y no porque llegué primero o al mismo tiempo que los demás con una noticia. Así que seguramente van a pasar muchas cosas ahora con la elección venezolana hoy en la tarde. Por lo menos ya sabemos que en este momento que ha sido impedido la entrada a Venezuela de varios observadores chilenos, el Rojo Edward, no me acuerdo quién más iba con él, después también de expresidentes latinoamericanos fueron impedidos de entrar, o sea, los expulsaron del país, no los dejaron bajarse el avión, no los dejaron salir del aeropuerto. ¿Qué va a pasar en el resto de este sábado que estoy grabando? No tengo idea. ¿Y qué va a pasar mañana domingo? En que voy a grabar, espero, más o menos cuando ya se sepa el resultado de las elecciones. El lunes vamos a tener el cuadro completo para ustedes con el examen que yo haga de lo que sucedió. Pero ahora la razón de ser de este programa es darle a conocer un poco de Venezuela, cómo se llegó a lo que se llegó, cosa que muchos se les ha olvidado, tienen una vaga idea que existió un tal Chávez que se murió, que existe Maduro, que la capital es Caracas, pero no mucho más que eso, y eso es lo que yo quiero cubrir ahora, para que ustedes tengan un contexto precisamente para entender mejor lo que está pasando ahora, o lo que pueda estar pasando y que yo no sé, pero que usted sí sabe, en Venezuela. Partamos con algunos datos muy básicos. Si ustedes miran el mapa, Venezuela está al norte de Sudamérica. Sus fronteras en el norte tiene fronteras con, digamos, es ribereño del Caribe, del Mar Caribe. También tiene costas que dan al Atlántico. En el oeste es fronterizo con Colombia, en el sur con Brasil y en el este con Guyana, un país pequeño que fue una colonia europea hasta no hace tanto tiempo, y con el cual en un momento dado Maduro y llegó al nivel de casi de la amenaza militar por un terreno que se disputan hace tiempo. Tiene 26 millones de habitantes. Supongo que este cómputo toma en cuenta toda la gente que se fue o no lo toma. Si no lo toma, significa que tiene bastante menos. Si lo toma, significa que tenía mucho más habitantes. 26 millones, un país más grande en habitantes que el nuestro. Su superficie en kilómetros cuadrados es casi 1 millón de kilómetros cuadrados. Es un país con una geografía muy heterogénea, múltiple. Hay zonas cordilleranas que están relacionadas con la cordillera de los Andes, que es una cadena que ustedes saben atraviesa toda América del Sur. En otras partes es zonas que ellos llaman los llanos. Los llanos. Eh, Hay otras partes que son el delta de un río importante, el delta del Orinoco,
Las planicies son los llanos que llaman ellos, tienen selva tropical, es un país realmente interesante en términos de su diversidad geográfica. Por mucho tiempo su principal exportación era el cacao, el café, y en algún momento aparece el petróleo, y en un momento dado llega a ser uno de los principales exportadores, por lo menos en el lado occidental, junto con los países árabes. Tenía, en el momento en que se hizo los datos que llegaron a donde yo los vi, las mayores reservas petroleras del mundo. No sé si eso es así. Siempre se están descubriendo nuevos yacimientos, o los yacimientos que ya se conocían resulta que eran más grandes, etc. Eh, Fue colonizado por España en 1522. Fue más tardío que la colonización, que la llegada de los españoles a otras zonas de América Latina por la geografía, por el lugar donde está ubicado esa zona que es ahora Venezuela. Es mucho más difícil entrar ahí, atravesar junglas, selvas, etcétera, que otros países como Perú, que además, bueno, en fin. El año 1811 declararon su independencia. Sus principales héroes o personajes del proceso de liberación fueron don Francisco de Miranda y naturalmente nuestro muy conocido Simón Bolívar. Y como muchos países latinoamericanos, casi todos, salvo Chile, hasta cierto punto Chile no pasó por eso, eh, el siglo XIX está repleto de caudillos que son, por así decirlo, los líderes de zonas determinadas, distintas de Venezuela, que luchan entre sí. Y esto se prolongó mucho tiempo. En Chile la historia fue diferente por razones de geográfica, de histórica, qué sé yo. Pero normalmente en América Latina se dio esa situación después que se derrumbó el Imperio Español acá, cuando se produjo la independencia. No se constituyeron inmediatamente estados en forma, como fue muy rápido en Chile, sino que hubo estas luchas en Argentina, por ejemplo, en Venezuela y en otros lados. Liderazgos locales, regionales, muy lentamente y con dificultades se constituye el Estado. Recién en 1958 Venezuela empieza a tener gobiernos democráticos, pero le duró poco el asunto. Hoy día no tenemos un gobierno democrático en Venezuela, claramente. Entre 1980 y 1990 se empezó a producir una tremenda inestabilidad por razones de fondo económicas. Hubo inestabilidad política y social, hubo intentos de golpe de Estado, y en un momento dado el último presidente que yo recuerdo de ese periodo civil previo a Chávez y Maduro, era Carlos Andrés Pérez, que fue procesado por malversación en el año 1993. Venezuela era riquísimo por su petróleo. En Venezuela se hacían chistes sobre la riqueza venezolana. Yo me acuerdo de alguien que me contó que usted iba a una casa de una persona de clase media, media alta en Venezuela, y tenían alfombrado el departamento con abrigos de piel. Que la gente iba en la Pascua, en la temporada de Pascua, en diciembre, se iba a Estados Unidos a comprar regalos por el boom del petróleo. Pero eso no duraría mucho, entre otras cosas por diversas razones que hicieron bajar el precio del petróleo. No habían desarrollado otra cosa, vivían del petróleo y de las otras exportaciones, una historia típica latinoamericana. Entonces se cierra esa llave de riqueza y empiezan las crisis. Y en 1998 empieza la historia moderna y desastrosa de Venezuela con la elección de Hugo Chávez, quien inicia lo que él llamaría la revolución bolivariana. Convocó, fíjense ustedes algunos parecidos con nuestra historia, inmediatamente convocó una asamblea constituyente, esto en el año 99, apenas llevaba un año en el cargo, para generar el país a su imagen y semejanza, cosa que aquí no logró Boric, lo logró Chávez en Venezuela. Y empezó a promover una política que ellos llaman socialista, y que consistió en una fuerte intervención del Estado en la economía, nacionalización de empresas, etcétera, etcétera, y una política que es la única política económica que conocen los líderes populistas, socialistas, izquierdistas, cualquiera que sea la denominación que se den, y es el incremento del gasto público y
el endeudamiento que empezó a crecer, todo esto para repartir. Porque la legitimidad de estos regímenes es esa. Su ideología es que llegan ellos a, como dijéramos, a rescatar al pueblo su pobreza, que vienen a repartir los bienes que se han estado metiendo al bolsillo solamente los ricachones, los oligarcas. Es un viejo discurso que tiene muchas expresiones, pero siempre es el mismo. Hay un pueblo explotado, oprimido, miserable, ha estado en esas condiciones toda la historia en otros países. Llegó el momento de que las riquezas lleguen a manos de todo el mundo, y entonces se generan políticas de gasto público masivo que no se pueden cubrir con la producción, con la economía, porque son países pobres, a pesar de todo. Son países que no tienen riqueza suficiente para repartir como ellos hacen y para robar como ellos hacen para legitimar su gobierno. Entonces empezó a crecer el endeudamiento, empezó a degradar la economía por la intervención del Estado, empiezan naturalmente a disminuir o a terminar totalmente las inversiones, se empiezan a ir la gente que sabe manejar las cosas. Esto es una historia vieja que se ha visto en todos los países que caen, todos lo estamos viendo de algún modo distinto acá en Chile también, en una etapa distinta, con expresiones diferentes, pero estamos viendo un proceso que tiene varios parecidos. Con esta repartija se logró lo que se logra siempre en estos casos. También lo vivimos en Chile cuando la gente fue a retirar fondos de la AFP. Por un momento usted tiene plata en las manos y la gasta y se siente próspero, pero esa plata desaparece, la economía se hunde y luego la pobreza vuelve con más fuerza. Exactamente pasó eso en una escala más grande aún en Venezuela. La prosperidad o el mejoramiento de las condiciones de los pobres fue, digamos, muy breve, transitorio, porque la base económica estaba mal, los precios del petróleo habían bajado, la producción de petróleo empezó a deteriorarse en manos ya no de gente que sabe, sino que de burócratas estatales. Todo empezó a descomponerse económicamente mientras se gastaba más. Esto es una situación imposible. Se fue endeudando más y más, como está haciendo Chile también. Nosotros somos una copia del carbónico, diluida, desvaída, más o menos de lo que ocurrió en esos años en Venezuela. Finalmente esto explotó como una crisis, con Chávez todavía en el poder. Hiperinflación, depresión económica, cesantía, carestía, productos vitales, básicos, qué sé yo, el pan, la leche, el aceite, desaparecieron de las estanterías, un enorme desempleo. Con esto se deterioró la salud de la población, aumentó la mortalidad infantil, es decir, y la criminalidad. O sea, una vez más lo que estamos viendo en Chile, pero con 20 o 25 años de anticipación en Venezuela y en una escala aún más grande, porque aquí hay algunas fuerzas de resistencia. En Venezuela no hubo ninguna fuerza de resistencia, esa es la gran diferencia. O sea, si aquí no hubiera habido fuerzas de resistencia civiles y de algunas otras instituciones, estaríamos más o menos en una situación muy parecida. Habría triunfado la primera proposición constitucional, habrían salido adelante o la habrían impuesto como sea, sabiendo que contaban, digamos, con los recursos de fuerza con que nunca han contado el gobierno actual en Chile. Ya el año 2017, las agencias de evaluación crediticia declararon que Venezuela era un país en mora, no estaba pagando nada, debían una cantidad inmensa de dinero, el déficit era pavoroso. Eso era el socialismo del siglo XXI, el que prometía Chávez. El año 2006 se hizo reelegir. Ya estaba controlando los mecanismos institucionales que le permitieron hacerse reelegir. El 2013, mientras se seguía deteriorando la situación de Venezuela, ya empezaba la inmigración, pero tenía más control todavía de las instituciones y de los mecanismos que llevan a mantenerse en el poder. El 2013 se hizo reelegir de nuevo, pero ese mismo año se murió. Se murió. Un cáncer, no me acuerdo a qué. Y fue elegido entonces presidente. Nuestro conocido Maduro, que era vicepresidente de Chávez, se hizo elegir por una mínima mayoría en ese momento. Esa es otra cosa que no han logrado ellos controlar todavía en Venezuela, y es que todavía existe una resistencia, podríamos decir, civil, que tuvo su expresión más grande el año 19 con esa especie de revuelta a la cual asistió lamentablemente el presidente Piñera, ¿se acuerdan? En Cúcuta. Pero Maduro llevó más lejos este control político que ya tenía Chávez. El año 2015, por ejemplo, el Parlamento
donde había ganado la oposición por una mayoría contundente, era un parlamento opositor, fue declarado, todas las leyes que promulgó menos una, todas, fueron declaradas inconstitucionales por el Tribunal Supremo de Justicia, que era un instrumento del chavismo, o sea, en este caso ya del madurismo. En otras palabras, como lo que les decía, se fueron apoderando de las instituciones. Eso es un proceso típico de todos los procesos revolucionarios. Se apoderaron de las instituciones y con esas instituciones, a partir de ellas, tomaron control. Y entonces, Parlamento opositor, bueno, no vale nada el Parlamento. Después se declaró que estaba en desacato el Parlamento se convirtió en una asamblea de gente que se reunía cuando podían, a nada, no tenían poder ninguno. Es decir, se acabó la democracia definitivamente. En algún momento dado, este Parlamento decretó que Maduro era un tipo que no, inconstitucionalmente en su lugar, que era un presidente que no era tal, que no tenía validez ni legitimidad, y nombraron presidente a Guaidó. ¿Se acuerdan? Un personaje que ya desapareció de la escena política, por lo menos por un tiempo, no sé si reaparecerá. Lo nombraron a él presidente, fue reconocido por muchos países, pero tampoco eso significó nada, fueron puras palabras que se las llevó el viento, porque el control institucional y sobre todo las Fuerzas Armadas, que ya Chávez había conquistado, le permitían a Maduro y le han permitido hasta ahora seguir adelante. El caso de Venezuela es ilustrativo de muchas cosas. En primer lugar, los procesos revolucionarios son siempre muy similares en su mecánica, con diferencias, por supuesto, derivadas de los momentos históricos, del lugar, de la cultura del lugar, pero siempre es lo mismo, un grupo de personas, un movimiento que adquiere fuerza aprovechando la ruina, aprovechando los problemas, promete, llega al poder de alguna forma o de otra, y a veces usando inmediatamente la fuerza, como fue el caso de Lenin en Rusia, del cual hablé ayer sábado, o haciéndose elegir, como ocurrió en Chile con Boric, y una vez en el poder empieza el proceso de apoderarse, de controlar las instituciones. Es lo que ha estado haciendo en Chile Boric, metiendo gente en las instituciones, repletando el aparato público con su gente. En Venezuela también repletaron el aparato público con su gente, pero además fueron más lejos, modificaron la Constitución. Acá en Chile no se pudo. Estamos todavía con la Constitución pinochetista. Allá sí fue de las primeras cosas que logró Chávez. Se crearon este Tribunal Supremo de Justicia que depende absolutamente del chavismo, del madurismo, con el fin de terminar con cualquier intento de oposición. Liquidaron el Parlamento. O sea, si el Parlamento hubiera sido chavista, por supuesto, no habría desaparecido. Pero como fue de oposición, como ganó la oposición, lo eliminaron. No tiene ningún poder. No es una institución, ya es un edificio donde se junta gente a conversar. Cambiaron las instituciones. Se apoderaron de las Fuerzas Armadas, las compraron. Están integrados, están cooptados por el gobierno de Maduro. Ya lo había hecho Chávez, de hecho. Entonces, he ahí las revoluciones. Segunda cosa típica, el manejo económico. El manejo económico siempre es malo, porque en general estos contingentes humanos que llegan al poder a nombre del pueblo están conformados por personas muy ineptas desde el punto de vista económico, de la gestión, de la administración de una empresa. Vienen de una subcultura distinta, repleta de quejas y demandas contra el sistema imperante, contra los capitalistas, contra los oligarcas, contra los derechistas, contra los fascistas, pero fuera de eso, fuera de esa cultura política que tienen, alimentada por el resentimiento, por el odio, por la ambición, por la codicia, por todo lo que sea, pero no manejan. No son, lo vemos en Chile también, no son personas que tengan competencias administrativas, económicas, de gestión, y por lo tanto, típico también, nada funciona bien. Pasó incluso en la Rusia bolchevique, y por eso que en algún momento dado Lenin tuvo que decretar la nueva política económica, la NEP, ese es el acrónimo por cómo se dice en ruso, y tuvo que volver a echar mano de esos pequeños burgueses que él tanto detestaba y que quiso aniquilar del todo, y tuvo que dejar
libre, alguna acción privada, para que la economía empezara a salir a flote porque se estaba hundiendo, porque ¿qué sabían los bolcheviques de manejar un aparato económico? Absolutamente nada. Sabían disparar, sabían matar, sabían saquear, sabían torturar, sabían aplastar, pero no sabían gestionar. Entonces se tuvo que dar un respiro a esa pequeña burguesía. Eso pasó en Rusia en más o menos 1921, más o menos fue el periodo en que se decretó la NEP, si no me equivoco. En Venezuela no había ninguna NEP, queda un remanente de economía libre, pero el Estado está metido encima, como se pretende hacer en Chile también, y eso lleva a la ruina. Se van los inversionistas, se va la plata, se va la gente que sabe gestionar. Piensen ustedes en cuántos han emigrado a Venezuela. La primera oleada, sobre todo. La gente que hace funcionar un país, los profesionales, los gestores, los que saben hacer las cosas. ¿Qué es lo que queda? La leche descremada. Y ahí tienen ustedes que Venezuela, uno de los principales exportadores de petróleo, ahora son incapaces. Son incapaces, tienen que importar. Tienen que importar. Es increíble, pero cierto. Arruinaron todo. Eso es típico también de estos regímenes. No saben manejar, no entienden cómo funciona una sociedad, no entienden cómo funciona una economía. Ellos lo ven, digamos, en blanco y negro, los buenos y los malos, los pobres y los ricos. Con eso no se maneja un país. Entonces, ese es otro elemento típico. Tercero, la opresión. Para mantenerse en el poder, a pesar de la ruina y la miseria que traen, tienen que usar recursos de fuerza. Lo que hicieron los bolcheviques, lo que hicieron los revolucionarios franceses, los jacobinos en la Revolución Francesa, lo que hizo Mao Zedong en China, y lo que está haciendo Maduro y Chávez parcialmente, y más sobre todo Maduro en Venezuela. Entonces, hay cárceles, hay presos políticos, hay oponentes que son liquidados físicamente, o se les impide seguir adelante, como pasó con las primeras dos candidatas de la oposición. Y eso es un elemento típico. O sea, estos gobiernos que supuestamente traen la prosperidad, la libertad, traen el crecimiento espiritual de las masas, de los pobres que habían sido aplastados todo el tiempo por los oligarcas, se convierten en gestores de la ruina, de la opresión. Los pobres quedan mucho más pobres que antes, ya no pueden, no tienen ni que comer, se tienen que ir. Y además los que se quedan son pisoteados en todos los sentidos. Ahora, las cosas ya no son como antes, de todos modos. La historia humana no se repite tal cual. Hoy en día, y esto es un tema muy interesante que estoy, de hecho, analizando en un libro que estoy preparando para mucho más adelante, ya no es posible como antes, y ese antes abarca prácticamente toda la historia humana, aplastar así como así a las masas. Son más numerosas, tienen más poder, tienen más medios de comunicación, pueden concertarse de una manera que antes era imposible. Y entonces se hace mucho más difícil, mucho más difícil. ¿Se acuerdan ustedes cuando hubo una revuelta en China en los años 70, de haber sido, no me acuerdo bien la fecha, y se juntaron en la plaza Tiananmen, en Pekín o Beijing, como le llaman ahora, miles y miles y miles de gente protestando, muchos jóvenes? ¿Qué hizo el gobierno chino? Los aplastó con tanques. Murieron miles de personas, es un tema que ni se puede tocar en China. Pero eso es una excepción. Ya es hoy, y eso fue en los 70, hoy es muy difícil hacer lo mismo en la escala necesaria, dada la magnitud que pueden tomar las revueltas de las multitudes, revueltas de verdad, no me refiero al falso estallido social del cual se habla en Chile, que no fue más que una insurrección. No fue un estallido social y nunca se acercó siquiera a eso. Pero donde ha habido efectivamente una salida masiva de gente, y cuando digo masiva hablamos de cientos de miles, premunidos de medios de comunicación, es muy difícil controlar eso. Fíjense lo que pasó en Irán cuando salieron las masas a luchar contra el Shah. Ahora, los clérigos todavía controlan la situación, pero fíjense ustedes lo que tuvieron que hacer. Tuvieron que crear un mecanismo de represión brutal en la forma de los famosos guardias revolucionarios que salen en sus motocicletas a matar a diestro y siniestro, y los que son detenidos por revueltas son ejecutados en masa.
no sé cuántos han sido colgados últimamente en Irán, pero eso son excepciones. En todas las demás partes donde reinan, digamos, sistemas un poco menos brutales, se hace muy, pero muy difícil, digamos, simplemente aplastar a la gente. Muy difícil. Entonces, digo esto porque yo no sé lo que está ocurriendo en este momento en Venezuela y mucho menos sé lo que va a estar ocurriendo mañana domingo, el día de la elección, que para usted es hoy. Pero está este factor. Es muy difícil hoy, dada la situación de la distinta calidad y cantidad de las masas en cualquier sociedad, en este caso de Venezuela, dada la presencia internacional que ahora es, a pesar de que hayan impedido la entrada de muchos observadores, pero estar ahí encima la gente. Están los medios de comunicación, se sabe lo que está pasando a todo nivel. La presión es mucho más grande. Se hace bien difícil que Maduro, llegado el caso de que fuera derrotado en las urnas de una manera masiva y que no puede cambiar eso ni con ningún fraude, se hace muy difícil dar vuelta a eso simplemente con lo que él llamó un baño de sangre. Se hace muy difícil. Eso es la puertecita que está abierta para la democracia venezolana. Nada más. Antes de continuar, amigos, permítanme, se me estaba ya olvidando, conversas numéricas. Este ingeniero, experto en matemáticas, que realmente le cambia la mentalidad a su niño, a su hijo, a su sobrino que tiene problemas con las matemáticas, que le va mal, que le cargan. Él los toma y les enseña las matemáticas de otra manera. No es que sea un profesor personal, así como hacen algunos papás, que cuando al niño le va mal, entonces contratan a alguien para que le enseñe matemáticas, pero en el fondo ese personal, ese profesor personalizado, hace lo mismo que en el colegio. No cambia mucho. Él cambia completamente la manera de presentar las matemáticas, de enseñar matemáticas, les cambia la mente a los chicos. El chico que odiaba las matemáticas se empieza a interesar, le empiezan a gustar las matemáticas porque les muestran el lado precisamente amable y atractivo de las matemáticas, que es una manera de pensar las cosas, no un tema de memorizar fórmulas. Conversas numéricas, además, ofrece cursos pequeños, siempre todos estos cursos son pequeños, de preparación para prueba de aptitud, o como se llame ahora, para entrar a la universidad, y otros para programación para niños chicos. Se entretienen mucho y se disciplinan. Continúo con suplemento Vito para su mascota, sus perritos, sus gatitos. Un suplemento que usted lo mezcla con la comida normal que les dan, los pellets normales que le compra, y se convierte en un superalimento, en un alimento premium que va a tener a sus animales en mucho mejor estado de salud, más contentos, sin necesidad de tener que llevarlos tan frecuentemente al veterinario. Van a estar muy bien. Suplemento Vito se encuentra en el sitio de ellos y también en muchas mascoterías. Continúo con Agencia Nuevo Destino, una agencia de turismo que ofrece algo completamente distinto a otras agencias de turismo. Primero, atención personalizada. Segundo, le preparan su viaje a donde sea que usted quiera ir, amigos. Si quiere ir al planeta Marte, capaz que le preparen el vuelo al planeta Marte también, con los hoteles y todo incluido. Ellos están a su disposición, no usted a disposición de los planes que tengan, como ocurre en muchas agencias. Le preparan su viaje a donde sea. Y Barbería Le Moustache. Estas barberías, amigos, esta cadena de barberías son dos. Hasta el momento una cadena de dos eslabones que ofrece no solo arreglarle su barba y bigote, amigo, de una manera estupenda, perfecta, como a usted le gusta, sino que además el clima que reina en estas barberías es muy distinto. Es realmente salirse de la cotidianeidad y entrar a una máquina del tiempo y ser trasladado al pasado. Todo adentro está decorado, desde los asientos de donde usted se va a entrar a que le hagan la barba y el bigote, todo. Bueno, y el pelo también, si quiere. Todo es súper especial. ¿Dónde están? Hay una en Manuel Montt 2559, Manuel Montt, y la otra está en Las Condes, Los Militares 5953, local 114. Los Militares 5953, entiendo que es unos pasajes comerciales. Yo no conozco mucho Las Condes, pero esto de local me dice que sí, local 114. Y ya que estamos en eso, Aros Lavanda, amigo, si usted quiere tener una joya diferente, amiga más bien dicho, si usted quiere tener una joya linda, bonita, no solamente hecha con un metal precioso, sino que con un diseño especial que va a llamar la atención, que a usted le va a gustar tenerla, vaya a aroslavanda.cl y vea lo que hay, si es cuestión de mirar.
se va a encantar. Eh, Me estaba acordando de una frase que solía usar mi ex colega Fernando Paulsen a propósito, pero después, otro día se las voy a contar. Bien, aroslavanda.cl. Oxibiota ahora, un producto fantástico para terminar con los malos olores que salen del desagüe de la cocina, del desagüe de la tina de baño, del water, de la cámara de la casa, de muchas partes donde se junta material orgánico, donde inmediatamente llegan las bacterias anaeróbicas a iniciar la descomposición y con la descomposición vienen los malos olores que a veces incluso son tóxicos. Este producto termina el problema de raíz. Está saliendo mal olor de la tina de baño, eche un poquito de este polvito que mezclado con agua se ha convertido en una sopa de bacterias aeróbicas que destruyen a las otras. Entonces usted echa un poquito y se acabó el problema por meses de meses. Está el problema radicado en una superficie, por ejemplo, en su jardín, donde los animales, los pájaros, sus mascotas en caquita y siempre quedan restos y hay malos olores en algunos restos. Vaporice. Puede usarlo de 1000 maneras distintas. Van a llegar las bacterias aeróbicas, van a destruir a las anaeróbicas y se acabaron los malos olores, amigos. Oxibiota. Solamente lo ubica este producto y lo compra en oxibiota.cl. Aquí en mi casa lo usamos. Tenemos, como en todas las casas, problemas con la cámara, por ejemplo, que ahí se junta toda clase de materiales. Se acabaron los problemas, se acabaron por todos lados. Nada. Bien, continúo con segunda opinión clínica. Si usted tiene un problema o algún pariente suyo, una enfermedad de larga duración, complicada, que ya se la diagnosticaron, hicieron los exámenes, etcétera, póngase en contacto con Segunda Opinión Clínica. Todo esto vía online. Ellos le van a pedir que usted le mande todos los informes, todos los exámenes de laboratorio, etcétera. Lo van a estudiar tranquilamente y luego se van a poner en contacto con usted y en una conversación larga, todo esto online, le van a contar el cuento completo, cómo usted tiene que enfrentar esto en todos los aspectos de su vida. No solamente con una receta médica en la mano, todo. Segunda Opinión Clínica. Y termino con González y compañía, este buffet de abogados especializados en temas penales, amigos, que son los más serios. No sé, ahí sí que sería realmente un suicidio legal ponerse en manos de cualquier abogado que le hace a todo y no le hace a nada. Póngase en manos de González y compañía, abogados penalistas y de los más destacados de la plaza. Bueno, como les dije, como les he dicho antes, me parece que en el programa del viernes les dije que lo que pase en Venezuela importa mucho a todo el continente, incluso puede tener algunas consecuencias internacionales. Todo tiene consecuencias internacionales hoy en día. Pero he aquí una cuestión que hay que sacar la lección de Venezuela. Si nosotros, si la ciudadanía chilena no hubiera defenestrado el programa constitucional de la primera asamblea constitucional donde nos querían cambiar el país de arriba a abajo, estaríamos liquidados. Estaríamos en el mismo trayecto, exactamente el mismo en que cayó Venezuela, que era un país rico. Desigual, sí, pero por lo menos había democracia, se elegía gente. No había una pata encima y la gente comía 3 veces al día, hasta los pobres, ahora no. Estuve viendo un artículo que aparece en CNN. En CNN. Si ustedes quieren verlo, apareció el día sábado, pero puede que esté todavía el domingo. Una señora de clase media, notoriamente venezolana, diciendo estamos comiendo una vez al día, cuando se puede. Es muy fácil que una sociedad, incluso una sociedad que lleva largo tiempo, con un esquema, como nos pasó a nosotros, es muy fácil que entre en el tobogán de la ruina, de la opresión, de la estupidez, del robo, de la corrupción y de la criminalidad. Muy fácil que las instituciones, que no son de hormigón armado, sino que dependen finalmente de las conductas de millones de personas que creen en esas instituciones y las defienden, tanto en el quehacer diario como en los procesos electorales. Si no se hace eso, las instituciones dejan de existir o se llenan de gente, como está haciendo este gobierno en Chile, los llenan de gente de su sensibilidad política y las usan como se les da la real gana. Fue una de las primeras cosas que hizo Chávez. Se apoderaron con elecciones truchas, o algunas quizás incluso auténticas, se apoderaron de todos los municipios, de todas las gobernaciones. Acá en Chile no lo han logrado, pero podrían lograrlo el día de mañana, si no hay una resistencia civil
si no hay un mecanismo electoral que todavía funcione. Y una cosa muy importante, si todavía se mantienen algunas instituciones independientes, no han podido ser compradas o distorsionadas a pesar del esfuerzo diario que están haciendo algunos para lograrlo en Chile. Esto ya he hablado de este tema muchas veces, no creo que sea, no debiera ni repetirlo porque usted lo sabe. Amigos, todos los domingos voy a tocar un tema como este, un país, un estado. El día de mañana, pues, el próximo domingo probablemente va a ser Argentina. ¿Qué está pasando con Milei? ¿Qué está pasando con el peronismo que fue derrotado? ¿Qué está pasando con la población argentina que votó por Milei, pero que ahora podría estar empezando a arrepentirse? ¿O la población peronista? ¿Qué está pasando con los sindicatos en Argentina, que son muy fuertes y muy peronistas? ¿Qué está pasando con la economía argentina? ¿Están saliendo del hoyo? ¿Pueden salir del hoyo? ¿Qué significa Milei para el resto de América Latina? Todo eso yo creo que lo vamos a ver el próximo domingo. Y espero que personas de los países que yo trato vean el programa, y si yo me equivoco o quieren enriquecerlo con algo, algún elemento que yo desconozco, por supuesto, yo encantado recibo los comentarios que ustedes quieran. Así es que, amigos, ha comenzado el Domingo Internacional de vuestro servidor. Los días sábados, de repente, en vez de tocar los temas que suelo tocar, volveré a usar algunas cositas que usaba antes para los domingos. De repente hablaré de algún músico, un artista, un personaje, alguna cosa así. Pero eso lo dejamos para el sábado. Los domingos van a ser internacionales. Mañana domingo, para mí, hoy para ustedes, va a estar saliendo este programa que estoy terminando. Y el lunes va a estar el asunto ya de lo que haya sucedido en Venezuela. Salvo que ocurra algo muy extraordinario y cataclísmico en Venezuela hoy, mientras grabo, hoy sábado. En ese caso yo haría un segundo programa hoy día sábado y ustedes tendrían, no sé, hoy día mismo lo sacaríamos, hoy día sábado o qué sé yo. Pero si usted está viendo este programa, usted lo está viendo ya el domingo, así que ya sabe lo que pasó el sábado, ya sabe si saqué un segundo programa o no. Todo está un poquito así en el aire, pero en fin, así es la situación. Todo está en el aire hoy en día, incluyendo mi programa. Muchas gracias, estimados amigos, y muy agradecido además a la gente de Patreon que sigue colaborando conmigo, se siguen inscribiendo. Es la única forma que este programa se mantenga. Amigos, se hace muy, pero muy difícil en estos tiempos mantener un programa con la situación económica que se vive. Muchas gracias y nos vemos el lunes o hoy día más rato. En una de esas usted va a ver un segundo programa día domingo porque tuve que grabar otra cosa, qué sé yo, según lo que pasa.